Grabamos. Preguntas, chiquillos, ¿alguna consulta? Alguien habló de reclamo del control, no sé qué hacer porque ese alumno llegó, parece que después, y como que yo pregunté al principio y nadie hizo ningún reclamo. Eh, eh, yo creo que dejémoslo para el final de la clase, ¿ya? Entonces sigamos con la materia y al final de la clase si tienen algún comentario que hacer respecto al control lo podemos conversar. Ya, entonces, ejemplo, voy a borrar acá. Ejemplo, a partir de la ecuación d de b igual mu sub 0 i por d de r prima cruz r menos r prima dividido en 4pi módulo de r menos r prima al cubo, ¿ya? Vamos a demostrar que para un cable infinito con corriente I, se da que el campo magnético es igual a fitongo por mu sub 0 I sobre 2pi sobre ρ, donde ρ es la distancia al cable, ¿no? Entonces, imaginémonos que envolvemos este cable con un círculo, tal que el cable pasa por el centro del círculo. Aquí entonces tenemos nuestro vector fitongo, ¿cierto? Y el radio de este círculo es ρ, ¿ya? Entonces el campo magnético en este punto vale esto, ¿ya? Entonces eso fue lo que Ampère determinó cuando él midió el campo magnético generado por este cable infinito, ¿ya? Ellos llegaron a esta expresión que obedece al principio de superposición de los campos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es devolvernos, pues. Es decir, ya, supongamos que esto es cierto, como expresión matemática, y usémoslo para calcular el campo magnético del cable infinito y lleguemos a lo que Ampère había medido, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, tenemos que ir viendo entonces término por término, porque por ejemplo acá, ¿a qué se refiere uno con el dr'? El dr' es el diferencial de desplazamiento que uno define a lo largo de su fuente, es decir, a lo largo del cable que lleva la corriente I, ¿ya? Y ese, si utilizamos coordenadas cilíndricas, entonces va a estar dado por dz por z tongo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nuestro dr', que en coordenadas cilíndricas sería d de z, perdón, por z tongo, ¿ya? Y tenemos que hacer ese de R', hacerlo producto cruz con R y con R', ¿ya? El R es la posición en la cual estamos midiendo el campo, o mejor dicho, en este caso, es la posición en la cual estamos calculando el campo, ¿ya? Que sería este puntito de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es definirnos nuestro origen justo acá, de manera tal que nuestro vector R sea este, ¿ya? Entonces nos tenemos que hacer la pregunta de cuánto vale dr' cruz R, y al tiro uno sabe que, visto como está acá, ese producto cruz entre dr' y R es distinto de cero, ¿cierto? Entonces esa parte la vamos a conservar. Pero, tomando este sistema coordenado, uno sabe que así como dr' es este vectorcito de acá, el R', no el diferencial de R', sino que el R' mismo, sería este vectorcito de acá. Entonces uno sabe, en este caso, que de R' y R' son paralelos, ¿ya? El R' va allá y el dr' también, ¿ya? Eso quiere decir entonces que al hacer el producto cruz entre dr' y R', esa parte se me va a ir a cero,
¿Ya? Por lo tanto, ahí podemos ir un poco, digamos, simplificando nuestra expresión para el diferencial de campo magnético. Y entonces nos va a quedar mu sub 0 por I sobre 4pi por dr', que dijimos que iba a ser de z, z tongo, cruz R, que básicamente es rho por rotongo en las coordenadas cilíndricas. Entonces sería rho por rotongo. ¿Ya? Y la diferencia entre R y R' la sacamos simplemente usando el teorema de Pitágoras y nos da que sería la raíz cuadrada de rho cuadrado más z al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería rho cuadrado más z al cuadrado elevado a 1/2, pero en esta expresión esa cantidad está elevado al cubo, entonces tengo que elevarla a la 3/2. ¿Ya? Y luego uno dice, bueno, z tongo cruz rotongo, z tongo va para arriba, rotongo va para allá, regla la mano derecha, pum, me da el tiro que ese producto cruz es el phi tongo. ¿Ya? Entonces lo que me queda es mu sub 0 i sobre 4pi phi tongo por rho d de z sobre rho cuadrado más z cuadrado a la 3/2. ¿Ya? Eso lo tengo, si estoy suponiendo que mi cable es infinito, de nuevo, el cable no es infinito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo digo que el cable es infinito? Bueno, porque si yo tengo, por ejemplo, un cable que es muy largo y luego se da una vueltita por acá, ¿cierto? Y yo estoy preocupado del campo magnético aquí, entonces solo en esos casos el campo magnético aquí va a depender meramente de la corriente en esta zona de acá, ¿ya? Es decir, cuando ya estoy muy, muy, muy lejos de este punto, estas partes del cable ya no me van a estar contribuyendo a mi cálculo del campo magnético, y menos estas partes de acá. Entonces, para efectos del cálculo, yo puedo inventarme que de aquí para acá hay cualquier cosa porque eso no me va a afectar mi cálculo al final del día. Entonces, solo en esos casos yo puedo decir, supongamos que el cable es infinito nomás. ¿Por qué? Porque para efectos del cálculo, para saber cuánto vale el campo magnético acá, me da lo mismo imaginar que el cable es infinito o que efectivamente se da una vuelta por acá, porque esa vuelta no me va a contribuir al cálculo del campo magnético. ¿Ya? Así que tenemos que hacer esta integral desde menos infinito a infinito. ¿Ya? Entonces lo que nos va a quedar es que el campo magnético en R es igual a mu sub 0 i sobre 4pi por phi tongo, perdón, por la integral desde menos infinito a infinito de rho por d de z sobre rho cuadrado más z al cuadrado a la 3/2. ¿Ya? Entonces el resto de todo esto es hacer un simple cambio variable. Vamos a decir que u es igual a z sobre rho, ¿ya? Y con eso nos queda que b de r es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi phi tongo. Y si hago este cambio variable, aquí tengo que dividir por rho, me sale un rho al cuadrado, ¿cierto? Integral de d de u, ¿cierto? Y acá yo puedo dividir el z por rho al cuadrado, entonces tengo que poner, a ver, acá voy a factorizar por rho cuadrado acá, aplico la raíz, me queda rho, pero luego al cubo me queda rho al cubo. Entonces acá me va a quedar un rho cubo y en el paréntesis me va a quedar un 1 más z sobre rho al cuadrado, pero z sobre rho es u, entonces me queda u al cuadrado a la 3/2. ¿Ya? Desde menos infinito a infinito, porque como el z iba desde menos infinito a infinito y u es z dividido por rho, entonces infinito sobre rho sigue siendo infinito, y esto es una integral conocida, digamos, ustedes la pueden sacar de las tablas de integral,
no perder tiempo en eso, digamos, uno sabe que uno va a la tabla y lo que obtiene es que esto da 2. ¿Ya? Profe, cuando puso B vector de R, después dentro de la integral en el denominador sale un 7 medios o un 3 medios, que yo veo como un 7. Acá, ¿dónde no te escucho? Donde puso por primera vez la integral. No, Acá, ahí arriba. Sí, ahí es un 7 medios o un 3 medios. 3 medios, perdón. Ah, ya, ahí sí, perdón, es que... Sí, no, está bien, es que mis números a mí me hacen sentido, pero he escuchado varios comentarios de que no son medio raros. ¿Ya? Eso. Ok, chiquillo, entonces con eso estamos, porque en el fondo este 2 se me cancela con un 2, aquí me queda el 4pi, se me transforma en 2pi, y el resto queda tal cual. Bueno, acá el rho cuadrado se me cancela, y aquí me sobrevive un rho, ¿cierto? Entonces al final de cuentas, rederivo o reobtengo la expresión que Ampère había obtenido para el campo magnético, en el sentido de que obtengo que B de R es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi, perdón, 2pi, rho por fitón. Eso. Así que bueno, eso es el primer ejemplo donde uno aplica esta expresión para calcular el campo magnético por integración directa, digamos. Es una manera muy análoga a lo que hacíamos con el campo eléctrico. Nosotros teníamos la ley de Gauss, que nos permitía calcular el campo eléctrico de manera simple cuando la geometría de los problemas eran simples, pero en la mayoría de los casos eso no era aplicable, entonces uno tenía que hacer integración directa, usando el hecho que el campo eléctrico obedecía al principio de superposición. Acá con el campo magnético es lo mismo, ¿ya? Es decir, si tengo un cable que transporta una corriente, yo puedo calcular el campo magnético que ese cable genera en todo el espacio utilizando esta expresión o la expresión que teníamos anteriormente para el diferencial de campo magnético. Ya. Así que eso es un caso particular. ¿Por qué? Porque las corrientes no siempre van a estar concentradas en un cable delgadito. A veces las corrientes van a estar concentradas en un volumen. Por ejemplo, ustedes en una de sus auxiliares vieron cómo se transporta corriente en un condensador, por ejemplo. Si el condensador uno le asigna una cierta resistividad, entonces va a ir perdiendo carga, va a haber una corriente que va a pasar desde un conductor del condensador al otro, y eso es una corriente que no pasa por un cablecito delgadito, sino que pasa por una zona extendida, ¿ya? Entonces, en ese caso, la expresión para mi campo magnético es un poquito más compleja porque yo ya no puedo suponer que toda la corriente va en una zona muy delgada, ¿ya? Así que vamos a generalizar un poco nuestra expresión para el campo magnético para corrientes extendidas. Entonces, caso de las corrientes extendidas. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea acá? A ver, volvamos a la ley, al diferencial que teníamos acá. Entonces teníamos dB en R es igual a mu sub 0 por I por D de R', plus R menos R' sobre 4pi módulo de R menos R' al cubo. ¿Ya? Entonces lo que les venía diciendo recién, pero lo voy a hacer ahora con un dibujito, es que aquí yo estoy suponiendo que la corriente va por un cablecito muy delgadito, ¿ya? Pero en la realidad las corrientes no van a ir necesariamente por un cablecito muy delgadito, van a haber casos en que eso no va a ser así, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá un conductor que tiene una carga Q, digamos, y acá tengo otro que tiene una carga menos Q, entonces la corriente no va a ir por un cablecito delgadito, sino que si es que yo tengo
un medio conductor entre medio, que puede ser lo que sea, puede ser aire, agua, lo que sea, ¿cierto? Entonces la corriente no va a ir por ese cable, sino que se va a ir por varias partes, ¿cierto? Entonces vamos a tener corriente que se va a ir por acá, tararán, tararán, ¿ya? Entonces, ¿cómo salgo de ese embrollo? Porque yo ya sé qué es lo que pasa cuando tengo un cable delgadito, pero no sé cómo expresar la expresión, valga la redundancia, para el campo magnético, si es que mi corriente se va por todos lados, ¿ya? En ese caso, claro, uno ya no puede hablar de una única corriente, sino que lo que tiene que empezar a hablar es de un J, una densidad de corriente que va a ser distinta en cada parte, ¿cierto? Pero la manera en que uno sale de ese problema es diciendo, mira, ok, lo que yo voy a hacer es imaginarme que en el fondo, todo este flujo de corriente que yo tengo acá está dado por muchos cables infinitesimalmente delgados que transportan corrientes infinitesimalmente chicas, de modo tal que si yo las integro todas, obtengo la corriente total, entendida como la tasa con la cual estoy transportando carga desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces yo podría ir, por ejemplo, a un pedacito, a una cierta zonita de este material, y decir, ok, aquí yo tengo un pequeño cablecito, pero es imaginario nomás, ¿cierto? Porque ya no tengo cables, tengo un continuo de cosas. Pero yo puedo imaginar que aquí yo tengo un pequeño cable, ¿ya? Y como yo sé que mi campo magnético obedece al principio de superposición, entonces si yo me imagino eso, es decir, descompongo esta corriente como en muchos cables infinitesimalmente delgados, entonces, claro, una vez que tengo la expresión para el campo magnético de cada una de ellas, integro sobre todas ellas y obtengo el campo magnético total dado por esta corriente que es extendida, ¿ya? Entonces, el truquito aquí está en decir, mira, este pedazo de acá, este cablecito de acá, me va a contribuir un pedacito infinitesimalmente pequeño de campo magnético que va a estar dado por la corriente que pasa por él, que ahora va a ser infinitesimalmente pequeña, ¿cierto? Y a esa corriente yo le llamo I, ¿ya? Entonces, una vez que determino lo que me contribuye al campo magnético, esa corriente infinitesimalmente pequeña, integro y obtengo el total, ¿ya? Entonces, acá, yo sé que si este cable es infinitesimalmente delgado, yo le puedo asignar una sección transversal que la voy a llamar DDS, y en ese caso, mi corriente eléctrica que pasa por ese cable va a estar dada por su sección transversal multiplicada por el valor de la densidad de corriente J, ¿cierto? Entonces, eso implica que a esta combinación que yo tengo acá, yo la puedo llamar I por DDR', la puedo llamar DDR' por DDS por J, ¿ya? Donde la dirección de DDR' es la dirección en la cual se está moviendo la corriente, ¿ya? Por lo tanto, esto yo la puedo expresar como DDR' escalar por un cierto vector unitario, llamémoslo cetongo, que sería el vector que me indica en qué dirección se está moviendo la corriente, pero luego me doy cuenta que si yo junto este vector cetongo con el J, si los junto, me da un vector J, que tiene por módulo el J escalar, pero por dirección el cetongo, ¿ya? Entonces esta es la dirección en que se mueve la corriente, ¿ya? Entonces con eso llego a una expresión súper útil, que es que mi I de R', yo lo puedo expresar como un diferencial de R' escalar, un diferencial de superficie y un J vector, ¿ya? Y lo bonito de eso es que el diferencial de R' por el diferencial de superficie me da el diferencial de volumen de un pedacito de este cable, ¿cierto? Porque esto es área y esto es longitud,
entonces esto me da un diferencial de volumen para el pedacito de cable, ¿ya? Por lo tanto, lo que estoy encontrando es que yo puedo expresar mi DDB en R como mu sub 0 sobre 4pi por un diferencial de volumen por J, donde el J es el J en R', ¿no? O sea, en este punto de acá. Producto cruz con R menos R' dividido en módulo de R menos R' al cubo. ¿Ya? Donde este diferencial de campo magnético vendría siendo la contribución al campo magnético total dada por este pedacito de volumen de mi material. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo quiero tener el campo magnético total en algún punto del espacio, debido a toda la corriente que está fluyendo por todos los posibles caminos, lo único que tengo que hacer es integrar en el volumen. Es decir, considerar todos los demás volúmenes que me están contribuyendo a mi campo magnético total. O que me están contribuyendo a la corriente y por lo tanto al campo magnético total. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que mi P de R está dado por mu sub 0 sobre 4pi por integral de volumen de J R' cruz R menos R' dividido por el módulo de R menos R' al cubo. Entonces esto sería campo magnético producido por una corriente extendida, ya no un cable finito. Entonces, campo debido a una corriente extendida. ¿Ya? Profe, Así. una pregunta, si me Dime. permitió. ¿Perdón? Con respecto a qué volumen estamos integrando. A todo el espacio. Esta integral, gracias por la pregunta. Esta integral se hace sobre todo el espacio. ¿Por qué? Porque tú no sabes, a priori no sabes, por dónde se va la corriente. Entonces, tienes que integrar por todo el espacio porque en cualquier lugar donde haya algo de corriente, es decir, en cualquier lugar donde J no sea cero, tú vas a tener una cierta contribución al campo magnético. ¿Ya? Ahora, pueden haber problemas en particular, problemas especiales, en los cuales tú sabes por dónde se va la corriente. Es decir, tú sabes que J tiene cierto valor en esta zona que está muy bien definida, y fuera de esa zona no tienes J. Entonces, en ese caso, claro, tú haces la integral solamente en la zona donde J es distinto de 0. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo clásico sería tener un condensador con una carga Q y una carga menos Q, un condensador de placas paralelas, que de nuevo lo vamos a suponer suficientemente extendido en el sentido horizontal, de modo tal que uno pueda ignorar los efectos de borde, y en ese caso, claro, la corriente J va a ir así. Y de aquí para acá no hay corriente, y de aquí para acá no hay corriente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, uno integra en un volumen que es simplemente este volumen, ¿cierto? E ignora todo lo demás. Pero si uno quiere una expresión genérica, es decir, una expresión que te sirva para todos los casos, entonces uno tiene que integrar sobre todo el espacio, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Profe, ¿Sí? es que una pregunta. Lo que pasa es que J vector era igual a J escalar por el vector, por el vector director de dr', ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces cuando está la integral, ¿por qué no como que se hace cero directamente el vector J por R'?
vector, abajo en la integral, en el resultado final. ¿Por qué no se hace el tiro ese producto cruz para que se haga cero? ¡Ja! Creo que tendrías... Ah, perdón. No, no, no. Tuve tentado decirte que sí, pero no, hay una sutileza acá. Resulta que J apunta a la misma dirección que el diferencial de R', que D de R', ¿ya? Ahora, hay situaciones en las cuales D de R' es paralelo a R'. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tú sabes que todo el tiempo la corriente va apuntando verticalmente hacia abajo, entonces, claro, el D de R' va hacia abajo, y perdón, el R', no, estoy puro leseando. No, pues, de hecho aquí tampoco, es mal ejemplo. En un ejemplo en que tú tengas el origen acá y un cable, ¿ya? Que transporta una corriente I para arriba, ahí sí, tú sabes que si el origen está acá, entonces R' es este, y el D de R' es esto que tú tienes acá. ¿Cierto? Pero, Sí. si tan pronto como tú tengas, por ejemplo, el origen acá, entonces tu R' vendría siendo este, pero tu D de R' seguiría siendo ese. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a tener que DDR' y R' no son paralelos. ¿Ya? Entonces, lo que yo dije Ah, antes es que J, o sea, que nosotros definimos el DDR' como la dirección, o sea, lo definimos de modo tal que su dirección fuese la dirección de la corriente. ¿Ya? Pero entonces yo puedo decir que J es paralelo a DDR', pero no necesariamente al R'. ¿Ya? ya sí, se entiende. Ya. Muchas gracias, profe. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta adicional? Si no, vamos a pasar a otro tópico que todavía nos queda tiempo, que tiene que ver con la fuerza sobre partículas cargadas. ¿Ya? Voy a borrar todo nomás. Ya, chiquillos. Entonces, lo que Ampère encontró era que existía si uno tenía un circuito, digamos, con una cierta corriente, existía una fuerza sobre ese circuito que él la podía expresar como fuerza por unidad de longitud. Es decir, él dijo, mira, la fuerza por unidad de longitud que siente mi circuito está dada por la corriente que va en ese circuito, ¿cierto? Producto cruz, el campo magnético. Eso fue esencialmente lo que él descubrió. ¿Se acuerdan cuando él definió el campo magnético? Él tenía una serie de términos acá, pero luego dijo, bueno, todo esto va a ser el campo magnético, ¿ya? Y ahí existía un L, entonces si uno pasa el L dividiendo para allá, uno encuentra la fuerza por unidad de largo, ¿ya? Entonces, esto fue lo que encontró Ampère, ¿ya? Entonces, claro, eso es un descubrimiento experimental que me relaciona campos magnéticos, corrientes y fuerzas. Pero al final del día, lo que hace que, por ejemplo, un circuito sienta una cierta fuerza, es decir, cuando uno habla de circuito, lo que se está imaginando es un cable, ¿cierto? Entonces,
lo que hace que ese cable que transporta esta corriente sienta esa fuerza es el hecho de que las partículas que generan esa corriente, y estamos hablando de partículas cargadas, esas partículas cargadas sienten una fuerza debido al campo magnético. Cada una de ellas de manera individual. ¿Ya? Y como consecuencia de eso, como en estos cables yo voy a tener muchas de estas partículas, voy a lograr como consecuencia que el cable, como cable, sienta esa fuerza. ¿Por qué? Porque ese cable contiene estas partículas que están siendo atraídas en una cierta dirección debido a la presencia de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, lo que se descubrió a posteriori es que esta relación física entre corriente, campo y fuerza viene de una relación más fundamental en la naturaleza, que tiene que ver con el hecho de que si una partícula cargada en presencia de un campo magnético se mueve, entonces esa partícula va a sentir fuerza. Lo cual es súper loco, porque ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de campo eléctrico? Uno tenía un campo eléctrico y tenía una partícula cargada, el campo eléctrico inmediatamente le ejercía una fuerza a la partícula, ¿cierto? Pero, si hay un campo magnético, la partícula cargada no necesariamente va a sentir fuerza, a menos que se esté moviendo. Lo cual para mí es una locura, o sea, si uno lo piensa, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, la naturaleza es así. Entonces, yo necesito que la partícula tenga carga y se esté moviendo, y recién ahí el campo magnético la empuja en alguna dirección. ¿Ya? Y eso que les estoy describiendo con palabras, digamos, obedece a una ley de fuerzas que se llama ley de fuerzas de Lorentz. Entonces, esto viene de ley de fuerza en singular. Ley de fuerza de Lorentz. ¿Y qué me dice la ley de fuerza de Lorentz? Me dice que la fuerza, debido al campo magnético de una partícula, está dada por su carga, multiplicado por el producto cruz entre su velocidad y el valor que tenga el campo magnético. Entonces, esto es fuerza magnética. Y eso entonces quiere decir que si uno a esto le suma la fuerza eléctrica, que sabemos que es Q por E nomás, tenemos entonces que la fuerza total, que actúa sobre una partícula en presencia de campos eléctricos y magnéticos, va a ser su carga por E más V cruz B. ¿Ya? Entonces, hasta aquí esto es lo que les estoy contando, nomás no les he probado nada, entonces lo que vamos a hacer ahora es partir de esta ley que tenemos acá, que es una ley más fundamental que esta, porque es una ley que se refiere a cosas que pasan a nivel de las partículas, a nivel individual entre una partícula y la otra, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar que esta ley permite encontrar esto. ¿Ya? Entonces, demostremos que la fuerza de Lorentz produce esto de acá, que es de F a dl igual a corriente cruz B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a pescar, a tomar, mejor dicho, un pedacito de cable. Ahí, ¿cierto? Y vamos a imaginar que en este pedacito de cable hay partículas cargadas que se están moviendo.
Por simplicidad, chiquillos, vamos a suponer que todas estas partículas se mueven con la misma velocidad. ¿Ya? Entonces todas ellas se mueven con velocidad v. Lo cual no es completamente cierto, pero por simplicidad después, a posteriori, podemos ver cómo cambiaría la cosa, al menos podemos pensar cómo cambiaría la deducción si esto no fuese cierto, pero primero, por simplicidad, partamos suponiendo eso, ¿ya? Entonces, la idea acá es que si yo sé que la fuerza que actúa sobre cada una de las partículas es esta, entonces, si este pedacito de cable tiene largo L, entonces lo que voy a tener es que la fuerza que actúa sobre el pedazo completo de cable va a ser la suma de las fuerzas que están actuando sobre cada una de estas partículas, ¿no? Entonces lo que me va a quedar es que la fuerza va a ser igual a la sumatoria en I de Q sub I por V cruz campo magnético. Ahora, este V, yo podría haberle puesto un V sub I si es que las partículas cada una se moviera a su propia velocidad, pero estamos suponiendo que todas se mueven con la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, como yo sé que en estos cables yo tengo muchas partículas, entonces esta sumatoria perfectamente la puedo aproximar a una integral. ¿Ya? Entonces lo que me queda es integral de V de Q por V cruz B. Y a su vez, yo podría cambiar este D de Q por un diferencial de volumen multiplicado por la densidad de carga, ¿cierto? De estas partículas que me están produciendo la corriente. ¿Ya? Entonces lo que me queda es integral sobre todo el volumen del cable de ρ por V cruz B. ¿Ya? Y esto de acá, chiquillos, es el J. ¿Se acuerdan que nosotros cuando definimos el J lo definimos como eso? Como la densidad de carga multiplicada por la velocidad con que se están moviendo esas cargas. ¿Ya? Entonces esto me queda, partimos acá, integral en volumen de J cruz B. Y el resto, chiquillos, es bastante simple en el sentido de que ahora yo puedo descomponer mi diferencial de volumen en un diferencial de área, ¿cierto? Por un diferencial de largo a lo largo del cable, ¿ya? Entonces me queda D de L por D de superficie. Y si yo realizo primero la integral sobre el D de superficie, yo sé que al integrar el J sobre el D de superficie me va a dar la corriente, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como una integral sobre el largo por una integral de superficie de J cruz B. ¿Ya? Una cosa que uno tiene que tomar en cuenta acá es que el B lo vamos a tomar como el mismo para todas estas partículas, es decir, vamos a suponer que el pedacito de cable es suficientemente pequeño para que el campo magnético, perdón, no cambie al moverme desde aquí, acá. ¿Ya? Y eso me permite entonces sacar afuera de mi integral el campo magnético y preocuparme primero de la integral nomás. ¿Ya? Y eso me da al tiro mi corriente. ¿Ya? Y como la corriente en cada sección transversal de mi cable es la misma, ¿cierto? Es decir, la corriente total aquí, acá son la misma, entonces esta integral de L es simplemente el largo de esta cosa. ¿Ya? Y por lo tanto esto me da, voy a tener que seguir acá, voy a seguir acá. Entonces lo que me queda es que la fuerza es simplemente el largo por la corriente cruz B. ¿Ya? Y si yo paso el L dividiendo para abajo, entonces lo que tengo es la fuerza que actúa sobre un cable de largo L dividido por su largo,
lo cual es igual a cuánta fuerza tengo yo por unidad de largo. ¿Cierto? Entonces con eso obtengo justamente lo que tengo arriba, que dF a dL es igual a la corriente plus B. Entonces eso muestra que si yo considero una expresión más fundamental para la fuerza, la cual se refiere no a los cables y a sus corrientes, sino que a las partículas como tales y sus velocidades, entonces a partir de esa expresión, que es lo que yo denominé ley de fuerza de Lorentz, yo puedo obtener esta relación, que fue lo que Ampère midió experimentalmente. ¿Ya? Así que eso por ahora. Lo que voy a hacer ahora, chiquillos, es darles unos 5 minutitos por si me tienen que hacer alguna consulta respecto del control. ¿Alguien creo que tenía ganas de consultar sobre el control? ¿No? Profe, creo que la duda que había era si iba a haber reclamo del control. Sí, va a haber reclamo. Lo que pasa, a ver, chiquillos, respecto al reclamo es que les tenemos que mandar una pauta. La pauta es común para todas las secciones. Entonces tenemos que prepararla porque en el fondo todas las secciones tuvieron una mezcla de todos los problemas, digamos. Entonces estamos con los profesores preparando una pauta común para todas las secciones y eso supongo nos irá a tomar un par de días más. Yo les pido disculpas por lo largo que ha sido este proceso, todo ha sido accidentado y la parte del reclamo no es exento a esa cantidad de dificultades. Así que espérense un poquito, les vamos a mandar la pauta. Hay un par de alumnos que ya me pidieron que les revisara de nuevo algunas preguntas, se las reenvié a los auxiliares, así que desde ya, si ustedes tienen dudas, pueden pedir algún tipo de reclamo, pero lo ideal sería que esperaran a que tuviésemos la pauta y en base a eso hacer los reclamos, y de hecho va a ser bueno que tengan la pauta de todas maneras. Así que, bueno, voy a parar de grabar acá.